Bien, muchas gracias, Vero. Cuando son las 9 de la mañana y 28 minutos nos metemos en otro tema de actualidad, porque la mortalidad de recién nacidos en 2021 fue la más baja de los últimos años. Esto según informó ACE, que además presentó otros indicadores. Para conocerlos, para analizarlos, es que recibimos esta mañana a la doctora Risel Suárez, directora del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Doctora, bienvenida, ¿cómo anda? Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es una buena noticia para compartir, ¿no? Estas cifras a la baja. Mencionemos un poco los números y a qué responden este logro. Sin duda, los resultados este año han tenido un impacto grato, un impacto sumamente relevante para el sector salud, fundamentalmente a nivel del Hospital de la Mujer, dado que obviamente evidencian que los programas de salud durante la pandemia han seguido funcionando y han tenido un impacto bueno sobre la calidad de atención en salud en cuanto a la atención perinatal se refiere. En el año 2021, la tendencia al descenso en la natalidad en Uruguay se sigue manifestando, pero sí estamos viendo un enlentecimiento de la misma, de esa curva en descenso. Y bueno, y obviamente el Hospital de la Mujer, siendo un centro de referencia para todo el sistema de salud público del Uruguay, también manifiesta ese descenso, con esta también tendencia a enlentecer en estos años. Las consultas obstétricas, el asistir a las policlínicas, por ejemplo, son uno de esos factores que han mejorado el tener un acercamiento con esas madres. Sin duda que sí, sin duda que la calidad de asistencia. El Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rosell es un centro de referencia, por lo cual nunca cerró la atención en policlínicas ni, por supuesto, en puerta de emergencia. Lo cual ha hecho sí que mucha gente haya derivado su atención al hospital en lugar de los centros de atención primaria. Esto ha manifestado un incremento en las consultas en policlínica y en emergencia. Hemos llegado a más de 51.000 consultas en policlínica en el año 2021 y más de 33.000 en emergencia, o sea, más de 85.000 consultas ambulatorias. ¿Eso es un incremento de cuánto porcentualmente? No es un gran incremento de unos 2-3 puntos porcentuales, pero sí evidencia que hemos sido capaces, a pesar de la pandemia, de absorber toda la atención que ha requerido el sistema de salud en el hospital. En cuanto a la mortalidad de recién nacidos, ¿cómo es? Son cifras bajas, pero ¿significa que, digamos, es una tendencia también a la baja o se explica porque hay menos niños que nacen? No, porque esto es un porcentaje, claro, ¿verdad? La mortalidad neonatal bajó 1,9%. Y es la mortalidad, estamos en un 5% hoy y es la mortalidad neonatal más baja que se ha manifestado en los últimos 4 años. Esto es evidentemente un resultado simplemente de los programas de atención en salud y de la calidad de atención que se brinda en el hospital, que no es un mérito solamente a nivel de la gestión, sino un mérito de todos los funcionarios y del compromiso que tienen los técnicos y profesionales que trabajan en el hospital, que año a año se siguen sumando al trabajo y a mejorar los protocolos y la calidad en atención. Ahora, y eso efectivamente se ha evidenciado en este descenso de la mortalidad. La atención y demás es uno de los aspectos que dice usted que se han mejorado y mucho, capaz que esa cercanía con estas mujeres, pero debe haber otros factores sin lugar a dudas que inciden. Detecciones precoz en los embarazos, de algún tipo de situación en particular. Nacen menos niños, pienso, por ejemplo, con alguna cardiopatía que lo pueda complicar. ¿Qué otro factor incide en todo eso? Bueno, los factores en salud, como en la ciencia en general, la ciencia evoluciona, por lo cual los sistemas diagnósticos también evolucionan. Y eso efectivamente tiene un impacto directo en el diagnóstico precoz y en la atención, porque también los tratamientos evolucionan. Y bueno, eso de la mano, la evolución de la ciencia, de los estudios diagnósticos y los tratamientos, obviamente tienen un impacto directo en la mortalidad, en el descenso de la mortalidad.
Los controles también, ¿no? O sea, la adherencia de los controles, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Cuántos controles en promedio se hacen las mujeres? Aparentemente no hubo dificultades en pandemia para poder hacerlos. Sí, Lorena, gracias, porque eso es otro punto que es muy relevante. Hemos mantenido las cifras pre-pandemia en cuanto a controles de embarazo y en cuanto a la cantidad de controles también. Tenemos un 78% de embarazos con más de 6 controles, lo cual es un número muy bueno en cuanto a cantidad. Y también en lo que respecta a la captación precoz del embarazo, es decir, aquel embarazo que se capta antes de las 14 semanas. Es importante destacar que estos embarazos no todos se captan en el hospital, o sea, esto también es mérito de la red de atención primaria y de la red de ACE en general, esta captación. Y date cuenta que si sumamos el 78% de embarazos con más de 6 controles y el 74% de captación precoz, y además le sumamos los embarazos que tienen de 1 a 5 controles, llegamos a un 98% de control de embarazo. O sea que estaríamos sin duda en un debe todavía con ese 2% de mujeres que no se controlan, y es uno de los puntos a trabajar. Sin duda siempre estamos, o sea, nosotros realizamos estos trabajos justamente para ver dónde tenemos que seguir poniendo énfasis, en qué puntos, y bueno, creo que ese es uno de ellos. Eso mismo, repasando esas cifras, me surgía la consulta ayer, ¿no? ¿Cómo se llega a esas mujeres? ¿Qué pueden hacer los profesionales del hospital o de las policlínicas, porque me imagino que también trabajan con ellas, para llegar a esas mujeres o hacer que ese número se incrementara en consultas, en detecciones precoz? Sin duda que ese 2% que todavía está por fuera nos va a llevar un trabajo importante, porque a lo largo de estos años se ha ido incrementando el control, pero bueno, todavía estamos. ¿Telefónica, yendo al domicilio? Tenemos una red de asistencia primaria que trabaja en domicilio, en los barrios, yendo a los domicilios de las usuarias. También tenemos programas en las policlínicas de la red de asistencia primaria que invitan a participar de determinadas actividades donde se brindan charlas sobre la importancia del control, de la captación, de la planificación, primero, porque esto es un punto también relevante, la planificación del embarazo. Y yo creo que es ahí donde los programas están apuntando al día de hoy, y estas charlas a las que le hacía mención, en esa programación del embarazo, porque una vez que nosotros captamos a esa mujer que desea embarazarse, obviamente después seguimos en contacto con ella durante su embarazo. Tenemos entrevistas telefónicas para que la paciente consulte si se escapa a un control y ya está captada por el sistema de salud. En el seguimiento se la llama por teléfono y se le otorga una nueva consulta. Bueno, creo que todo esto ha ido incrementándose a lo largo de estos años, y creo que dentro de la pandemia es uno de los aprendizajes que podemos decir que fue bueno, porque esa vía no tan directa también nos ha servido para captar más personas por teléfono o por vía a distancia por Zoom, ¿verdad? Doctora, ¿descendió también el embarazo adolescente? ¿En qué medida y a qué responde? Sí, de los 5.823 nacimientos que tuvimos en el 2021 en el Hospital de la Mujer, 1.096 fueron de embarazos adolescentes. Esto implica un descenso de un punto porcentual con respecto al 2020. Estamos en un 19% de embarazo adolescente, una cifra baja que atribuimos fundamentalmente a los programas de atención en salud con respecto a la salud sexual y reproductiva y a la distribución de métodos anticonceptivos. Fundamentalmente a la utilización del implante subdérmico, que para las pacientes adolescentes es un método cómodo, ya que no requiere el control o la toma diaria de un anticonceptivo, y se ha incrementado. Eso en el año 2021 nosotros incrementamos en más de 1.000 el número de implantes subdérmicos colocados a adolescentes en el Hospital de la Mujer. ¿Desde qué año es que se brindan los implantes subdérmicos? Hace unos 6, 7 años. Y eso ha tenido y eso con el tiempo ha impactado justamente en el descenso del embarazo. ¿Se encuentran con situaciones, por ejemplo, de adolescentes que quieren ser madres? Gracias. La verdad que es interesante esa pregunta, sí,
porque fíjate que el 26% de las adolescentes hemos visto que han planificado su embarazo. El 26% de las mujeres ¿Adolescentes de qué edad embarazadas. hablamos? De 15 a 19 años. En esa edad ya están pensando en ese ser rango madres. de edad tenemos un 26% de ellas que han planificado su embarazo. Esto quiere decir que lo han buscado. Y eso creo que se relaciona evidentemente con un proyecto de vida de estas adolescentes. Y bueno, es otro debe que nosotros tenemos a nivel país, de llegar con otros programas de educación y de proyectos para que esas adolescentes tienen todo el derecho, por supuesto, de buscar un embarazo, pero creo que pasa un poco por ahí. Ahí está. ¿Y qué se sabe del contexto de estas adolescentes que buscan ser madres a edades tan tempranas a la visión de hoy, ¿no? Contexto social, nivel educativo, un poco atendiendo al proyecto de vida, ¿no?, que pueden tener estas adolescentes. Sí, son adolescentes que evidentemente en su proyecto de vida la maternidad ocupa un lugar primordial, no tanto el estudio o llegar a tener una inserción en el mundo laboral, sino que pasa por ser madre su proyecto de vida en ese contexto social en el que vive. ¿Es un contexto vulnerable? ¿Se han encontrado con esas situaciones o en todos los estratos, en todos los barrios? Sin duda que tiene una incidencia mayor en la población más vulnerable, pero no es exclusivo. No es exclusivo. Doctora, a nivel de nacimientos prematuros, nacimientos con patologías o diferentes problemas, ¿cómo venimos en esas cifras? Habíamos tenido un incremento, sí, en la prematurez en el año 2020 y bueno, lo tomamos con mucha alegría también. Ha tenido un impacto relevante, sumamente importante, el descenso en la prematurez a cifras del 12,6% en el 2021, con una tendencia a la baja y a los guarismos prepandemia. O sea que hemos este año recibido estos resultados con mucha alegría porque evidentemente estamos volviendo y el sistema de salud no nos falló en el Hospital de la Mujer y estamos volviendo a los guarismos prepandemia con el 12,6%. Ya para ir cerrando, hablando de esto de que no ha fallado el sistema de salud y sobre todo en las políticas de natalidad y bueno, cuidados de la mujer embarazada, ¿cambió algo en cómo llegan las mujeres? Se ha hablado de situaciones de violencia incrementadas, al menos de denuncias, ¿no? Se habla también y se ve, bueno, el consumo de estupefacientes en mujeres. Muchas veces llegan al embarazo en una situación de dependencia o de consumo problemático. ¿Cambió en algo el contexto de las mujeres de cómo llegan al servicio de salud? No es un indicador que nos haya a nosotros cambiado en estos 2 años. O sea, sí, sin duda el consumo problemático de sustancias sigue incidiendo, pero no ha sido un indicador que se haya movido en estos años. Sin duda que también es otro debe que nosotros en el sistema de salud todo tenemos, pero siendo nosotros un hospital de referencia en este punto no hemos tenido un incremento manifiesto en cuanto a ese tipo de pacientes. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces el diálogo con la doctora Risel Suárez, directora del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rosell, 9 de la mañana, 41 minutos.